Un medio conocido en un formato diferente. Somos la evolución de la radio. Radio Sónica. Radio Sónica. La bienvenida a alguien que ya ha estado, es un amigo del programa. Bienvenido, Alfredo Martín. Gracias, muchas gracias por la invitación. No, por favor, un placer enorme. Vamos a estar hablando de esta obraza que me encantó, ya lo estuvimos hablando el día que estuve, La Fachalfarra. Bueno, cómo no, será un placer. Yo no he leído el original, ¿no? Sí leí algunos pedacitos y también me enteré que en el año 91 el director polaco Jerzy Skolimowski hizo una versión del original. Uh-huh. Y que, bueno, una de las cosas que él manifestaba era lo difícil que era adaptar esta obra al cine, en su caso, ¿no? ¿Qué me contás vos respecto al teatro? Bueno, sí, digamos, todas las transposiciones en general tienen sus complejidades. En este caso, lo que pasa es que es una obra que tiene una cierta, es como una cierta idea filosófica detrás de lo poético. Uh-huh. Y lo particular de Witold Gombrowicz es que él recurre a lo poético para narrar temas de orden filosófico, sin hacer nunca una mención explícita a todo el anclaje de ideas de las cuales él parte. Entonces, este era uno de los temas, ¿no? Que la transposición al formato teatral pudiera conservar el nivel poético de la apuesta, y otra formulación que nos interesaba y que era también un riesgo era que se entendiera, porque que se entendiera quiere decir que el espectador, no porque yo crea que el espectador tiene que entender todo, porque no estoy de acuerdo con eso de que el director, además, en qué lugar se pone el director o el dramaturgo para clarificarle, digamos, si es que esto existiera, al otro de qué se trata. Siempre hay una percepción que es sensorial, hay una percepción intelectual, en fin, emocional de parte de los espectadores. Pero sí que no generara una incomodidad por los territorios oscuros que impidieran que el espectador pudiera ver la obra con comodidad y seguir el fluir de las acciones, ¿no? En este punto digo. Esa era esa otra dificultad. Y además es un territorio conocido, y lo bueno es que era un primero que a mí me provoca un gran estímulo, Witold Gombrowicz, leerlo, ver cómo él hizo de sus dificultades y sus padecimientos una poética, digamos. Eso me parece extraordinario. Y que yo ya había transitado materiales de él, como cuando hice la obra El Paraíso o Detrás de la Forma, entonces había cierta familiaridad. Pero un poco el desafío en este caso era poder generar una puesta en escena en donde los cuerpos se entregaran a una especie de fiesta, en donde pudieran cargar con los conflictos y que el grupo de actores pudiera celebrar eso, y que entonces un poco la idea era jugar al teatro, aparte de mostrar el mundo de Gombrowicz y que sea una obra, digamos, interesante. Entonces, bueno, nos encontramos con la primera dificultad, tenía que ver con eso que enuncié antes, pero a nivel de la apuesta es de generar una poética que fuera más o menos uniforme con todos los actores y que todos pudieran entender que esta entrega no era algo insensato, aunque pudiese parecerlo, porque tenían que ir a fondo, sino que ellos tenían que cargar en el cuerpo esos conflictos, porque justamente se trata de las formas, y se trata de cómo las formas son usadas como un recurso para esconder nuestra inmadurez. Y yo decía antes que Gombrowicz en ese sentido hizo una poética de un padecimiento, porque cuando él escribe su primer libro, que se llama Bacacay, acá en la traducción argentina, la crítica dijo que era un escritor muy inmaduro. Y él escuchó a sus críticos, que lo denostaron por otro lado, y tomó eso y dijo, bueno, voy a escribir un libro sobre la inmadurez. Y entonces ahí aparece Ferdi Durke, ¿no? Y a mí eso me interpeló mucho, ese tema, porque yo siempre consideré que me consideré inmaduro. Me considero inmaduro, ahora felizmente inmaduro. Y entendía eso que decía él, de que nosotros, para circular en la sociedad, para poder sentirnos civilizados y para poder intercambiar con los otros, nos valemos de formas, nos valemos de títulos, nos valemos de hormas que nos hacen sentir con cierta garantía de seguridad. Y que si bien esas son como seguridades que buscamos,
esas mismas formas que nos presentan también nos deforman, también nos alienan y impiden que nosotros podamos expresar aquellas otras cosas irresueltas que tenemos, que por ahí por inhibición, por miedo al ridículo, por timidez, no se expresan como fallidas, digo, ¿no? El miedo a fracasar, el miedo a fallar, que a veces hace que no se puedan exponer determinadas partes de nuestra personalidad que necesitan de ese discurrir, necesitan ponerse, exteriorizarse para poder luego corregirse y poder seguir adelante. Digo, ¿cuántas de las obras de arte fueron primeros bocetos y luego por persistencia y por prepotencia de trabajo de sus creadores pudieron llegar a un término y hoy son realizaciones y objetos artísticos que nos dicen tanto y nos ayudan tanto a vivir, ¿no? A mí me interesó este planteo, ¿no?, que Gombrowicz hace sobre la inmadurez, ¿no? Y por ahí también había leído que precisamente el mayor riesgo por ahí de sostener esta inmadurez que aparentemente está en todos, ¿no es cierto?, nos hace más susceptibles a que por ahí algún tirano se encarame en el poder, aprovechando, digamos, eso que es visto como una debilidad, ¿no es cierto? Claro, si es inmaduro, que por eso se desestima, pero me parece que eso tiene que ver con lo que nosotros podemos llamar en teatro, ¿no?, los procesos y los resultados, ¿no? Hay como un ánimo resultadista en donde la forma termina de mostrar algo acabado y se considera que algo que está acabado es mejor que algo que está en ciernes o que se está desarrollando o es incompleto o no llegó a una meta determinada. Él cuando vino acá y que se quedó viviendo 24 años, sintió muchas analogías entre cómo era la Argentina y cómo era Polonia en relación a lo que sería el primer mundo, Europa por un lado o el Imperio del Norte, digamos, ¿no? Y decía, ¿cuántas similitudes hay en dos países que desprecian la fuerza de su energía incompleta, de su, lo que se podría llamar subcultura, y son eminentemente europeizantes, porque están con los ojos mirando hacia el afuera, pretendiendo que tomar eso que está vendido como algo acabado y algo terminado es realmente lo que los constituye, ¿no?, como seres humanos, como pueblo, como nación. Y desacreditan o dejan de lado algo que forma su verdadera identidad. Me parece que ahí nos lee muy bien, porque los argentinos, nosotros tenemos un problema con nuestra identidad. Y uno de los problemas tiene que ver con esta especie de empecinamiento en desconocer nuestro origen, ¿no? Tomamos solamente aquello que viene de afuera. Uno de los aspectos, tiene muchos problemas la identidad, digo, pero me parece que ahí lee bien Gombrowicz. Absolutamente, absolutamente. Yo te decía, después que vi la obra, que me había dejado toda la sensación de un cuento de hadas perverso. Ah, ¿no? Sí. Que a mí me pareció como muy adecuado ese comentario. Dije, se ve eso, qué bueno. Sí, porque sobre todo, digamos, a partir de la incursión en este bosque, que es allí donde se entra como una especie de reino donde están estos personajes extraordinarios, como estos tíos, ¿no? Tenés unos actores de puta madre, ¿no?, que ya los he visto en Abandonemos Toda Esperanza, y la verdad que es un equipo sólido, ¿no?, que se nota que está trabajando contigo desde hace mucho tiempo y conoce tu manera de montar, ¿no? Sí, la verdad que es una fortuna contar con actores que entiendan y se embarquen en este trabajo que tenía muchos riesgos, ¿no? Porque yo les decía, es como si estuviéramos frente a un grotesco polaco, claro. Pero algo más que eso, les decía yo, estamos rozando la farsa. Y esta idea de la historia, el cuento infantil, siniestro, yo agradecí mucho el comentario tuyo porque digo, bueno, hay algo de eso que se ve, porque en esta tercera parte de Ferdidurque, que es la que nosotros tomamos, el tema de la inmadurez circulaba por la infantilización, ese hacerle el cuculito a los otros, puesto en el tema de llenarles la cabeza con una educación y una ideología que solo les permite ver el mundo dividido en dos: los señoritos aristocráticos, dueños del poder, y los peones criados, sometidos a ese poder. Y eso que él llama la bisagra mística, la obra lo expone tan bien, y me parecía tan oportuno en nuestra realidad sociopolítica mostrar eso. Hay una frase que dice, la mano del señorito
modela la cara del ciervo. Él busca una correspondencia en cuanto a los lugares que ocupan en el cuerpo, como que el cuerpo fuera modelado por esa función, por esa ideología, y por eso me parece que se hace tan material el conflicto, y es lo que te decía antes, de que se lograra eso, ¿no? Por eso la obra empieza con un duelo de muecas, porque dicen que Vítor Gombrowicz era muy de hacer muecas, ¿no? Porque él consideraba que de acuerdo a qué mueca vos elijas o qué posición adoptes, había algo de tu posición frente al universo que se definía. Y acá se ve mucho eso, y se ve cómo esta idea poética de la fraternización parece una pavada, ¿no? El fratello, el otro, tratar al otro como un hermano. Entonces, esta idea peregrina de que uno de los señoritos quiera fraternizar con un peón porque encuentre en él un ser que es puro, constituye un conflicto que no puede desarrollarse sin violencia y que termina, bueno, yo no quiero spoilear la obra, pero termina en una situación macro y social inevitable. Eso por un lado. Y por otro lado, que los valores que atesoran las clases más bajas, esta subcultura, digamos, la risa, el chismerío y lo grotesco, que son modos de operación que remiten mucho a lo que Bakhtin, que es un crítico ruso, habla de la carnavalización, que a mí me gusta mucho, debe ser porque vengo de Corrientes y el carnaval en Corrientes está como muy puesto, ¿no? Muy puesto, quiero decir, muy arraigado a las costumbres de la ciudad. Entonces, y es con eso con lo que construyen su poder, con lo que construyen una especie de conciencia con lo que pueden dejar de ser sometidos, ¿no? Y me parecía que eran valores que generalmente uno los desprecia, ¿no? Digamos, como que la risa en general, si estamos hablando de un tema serio, el tema de reírse puede ser considerado como algo inapropiado, ¿no? Descontextuado, ¿no? El chusmerío en general se ve como un mal que hay que padecerlo, pero esta situación de poder hablar de las costumbres del otro y empezar a deconstruirlo, ¿no? Si me río del otro, y en el carnaval pasa eso, somos todos iguales. Entonces yo me puedo reír, el mendigo se puede reír del rey, y no sé, el fraile, pues, digamos, puede reírse siendo que oficia de sacerdote, y entonces es un oficio serio porque está dirigido a Dios y a los fieles. Entonces hay algo de eso que se empieza como a desjerarquizar, y puede dar lugar a una nueva forma social, que es un poco lo que sucede en la obra. Tal cual. Bien. Bueno, vamos a un pequeño corte musical y ya volvemos con Alfredo Martín. Bueno, estamos hablando con Alfredo Martín de La Fachalfarra, y justo estaba compartiéndome algo sobre el autor y sobre sus orígenes y su educación, así que estaría bueno que lo... Sí, cómo no. No, te decía que como estuvimos en el Congreso Gombrowicz, primero, haciendo 2 presentaciones, el segundo congreso que se hizo este año en agosto, una de las cosas que se dijeron ahí, lo dijo Tomás Abraham, el filósofo, que en Polonia, cuando te recibís, tuvo una educación prusiana, Gombrowicz, y que cuando se reciben en la primaria, verdaderamente le dan un certificado de madurez. Y que con ese certificado de madurez, que a nosotros nos parece como, no sé, sorprendente, pasan a la escuela secundaria. Entonces son como pequeños adultitos, digamos. No hay adolescencia. Cuando Vítor vino acá a la Argentina, empezó a mirarnos, empezó a ver cómo éramos, cómo reaccionábamos, dijo, en este país son todos adolescentes, ¿no? Y lo que dice Tomás es que se pudo descalzar, se pudo quedar en patas. Ese quedarse en patas, que en La Fachalfarra está, ahora lo vemos que está muy, muy presente, tuvo que ver con esto, como pudo poner entre paréntesis su educación prusiana. Y entonces él plantea esto de que el adolescente es siempre en presente continuo, es siendo, ¿no? Adoleciendo, y nunca terminás, digamos, en ese presente continuo, voy siendo. Y que lo que decía Gombrowicz, decía es que lo que congelaba y lo que alienaba eran las formas acabadas, el ser, en donde nos creemos el ser. Ahí es donde terminamos como coagulados, que tenemos que aceptar cierto dinamismo del voy siendo para poder circular de una manera viva,
sorprendiéndonos y encontrándonos dinámicamente con los nuevos problemas que se nos presentan. Y en la obra pasa esto, que los sirvientes, en donde puede, se sacan los zapatos, Sí, ¿no? sí. Y vienen los señores y dicen, cálcense esas patas sucias. Contame sobre tu equipo. Bueno, el equipo de actores de La Facha Alfarra son 12 actores: Marcelo Bucosi, Roxana López, Gustavo Reverdito, Julián Velegia, Luciana Procaccini, Ángel Blanco, Natalia Chiesi, Milton de la Canal, Emanuel Cacache, Luis Cardoso, Mago Sánchez y Leandro Cáceres. La asistencia de dirección es de Pablo Lago Monetti y tenemos un vestuario extraordinario. Maravilloso, impresionante. De Jessica Menéndez, y la escenografía es de Fernando Díaz y la iluminación de Héctor Calmet. Y las imágenes que se ven en los videos son de Ignacio Verguilla. Todo el tema de los cuerpos, y esto que te decía, ¿no? De poner los cuerpos disponibles, de poder crear esa expresividad y esa mueca no exenta de verdad, porque el tema también era eso, ¿no? Que no quedara como una situación frívola de una pura mueca, sino que esté acompañada por el alma de los personajes. Lo armamos con Armando Schettini, que fue nuestro preparador físico. Bueno, creo que más o menos mencioné a todo el equipo. Sí. En el proceso, digamos, de trabajar sobre la dramaturgia, ¿no?, de esta obra, ¿cómo te impactó a vos? Entiendo que sos un admirador de Gombrowicz, por ejemplo, haber tomado otros clásicos anteriormente y hacer la dramaturgia de esos clásicos. ¿Ha sido para vos más convocante por alguna razón? O, si bien son diferentes, porque nos cuentan historias diferentes, ¿no? Sí, a mí me gusta, o me doy cuenta que me gusta, digo, no lo sabía por ahí antes, lo estoy sabiendo ahora, de meterme en esos universos y hacer la experiencia de ir descubriendo en la medida que vamos atravesándolos, ¿no? Como un poco esta cosa de vos que viajas mucho, cuando te perdés esa tarde que estás medio, que se te suspendió un encuentro que tenías, o que estás te encontrás de repente con 2 horas libres en el medio de una ciudad que no conoces demasiado, pero ahí, entonces el mapa o la guía te la guardás en el bolsillo porque te da fiaca sacarla, o porque de alguna manera te dejás impresionar por lo que vas viendo y hacer como tu propio descubrimiento. Bueno, me pasa un poco eso, ¿no? De perderme adrede. Vos empezaste con la imagen del bosque en La Facha Alfarra, porque ellos quieren huir al campo para buscar una vida un poco más auténtica. Bueno, el bosque, siempre que lo veo, me parece un lugar ideal para perderse. Absolutamente. Claro. Bueno, cuando uno se pierde, en aquello que encuentra se puede reencontrar. Entonces, con Gombrowicz me pasaba mucho esto. Tal es así que el libro, si vos lo ves, el libro de Ferdidurque que tengo, ayer lo comentaba justamente, está tan lleno de marcas, de señalamientos, de palabras extraídas. Hay una contratapa que ya está apenas pegada. Y digo, lleva las huellas indelebles, lleva la marca de todo lo que fue el proceso de investigación, ¿no? Entonces, yo me aventuré a delirar, en el buen sentido, digo, no un delirar, a ver, me estoy cubriendo en el sentido, quiero decir, no es que me volví psicótico, pero sí pude delirar lúdicamente con Gombrowicz, ahí donde me decidí perder en este universo que él planteaba. Entonces, fue como un proceso muy feliz. En determinado momento, en medio del proceso, digo, bueno, pero esto además, que es un viaje alucinante y delirante, buenísimo, va a ser una obra y lo van a tener que ver los otros. Entonces, cuando empezás como director y como dramaturgo a cobrar conciencia de eso en medio del proceso, entonces ahí como la figura del espectador empieza a cobrar cierto papel, y vos decís, bueno, esto fue fantástico, yo me divertí, nosotros nos divertimos muchísimo, ahora lo que se ve se va a entender. Bueno, por eso fue tan feliz para nosotros que vengan los polacos como nuestros espectadores privilegiados y pudieran decir, sí, y dan ganas de meterse ahí adentro. Uno nos decía, es como si abrieras el libro de Ferdidurque, se lo dijeron a Julián Velegia, por su papel del petulante niño Alfredo, dice, y como si saliera el personaje de ahí. Entonces me pareció como muy interesante, ¿no? Porque hay algo de todo ese proceso, de todo ese tiempo,
dedicado que termina en esos personajes y en ese universo que tiene vida propia. Y entonces, y después los mirás un poco como algo extraño, ¿no? Y decís, estos surgieron de este proceso que primero estuvo adentro de mi cabeza, que estaba en el libro plasmado y que fue producto de ese encuentro. Y cuando tienen vida propia y empezás a verlos en el escenario, y ya ahí ya no los manejás más. Claro. Digo, ahí ya les preguntás un poco a ellos, ¿no te parece que acá tal cosa o tal otra, no? Porque tienen una unidad y una autonomía en donde el delirio se constituye en realidad. Y vos estás viajando por ese delirio, ¿no? Seguramente. Ahora, teniendo en cuenta, digamos, esta lectura, ¿no?, que haces de tu propia escritura, etcétera, ¿cuánto tiempo de ensayo hubo para que se armara esta maravilla que vemos, donde todo fluye y donde realmente hay momentos que son impactantes y otros que son sumamente graciosos? En total de ensayo fueron 8 meses. Hicimos unos primeros encuentros de lectura, que era de chequear el material que había quedado escrito, que sería la dramaturgia del papel, como para ver si leído sonaba, si los conflictos circulaban, si los textos sonaban bien. Una vez hecho esto, empezamos a ensayar. Y ahí se van armando sobre el cuerpo de los actores y en el espacio de la sala de ensayos. En este caso tuvimos la suerte de que pudimos ensayar mucho en Andamio, que nos dieron el teatro. Andamio nos acompaña mucho en estos delirios. Entonces ahí se van armando las otras versiones, porque ahí sí el director tiene cierta predominancia sobre el dramaturgo. Entonces ahí decimos, bueno, a ver, esto estaba armado de esta manera, pero es evidente en el ensayo que está pidiendo más lugar, claro, y que esto hay que sacarlo. Claro. Entonces ahí se procede de esa manera y aparece la versión número 12. Bien, bueno, entonces podemos ver la Fachalfarra cuando los viernes a las 22:30 horas en Andamio 90, y pueden hacer la reserva en Alternativa Teatral o bien llamar al teléfono 4373-5670. Perfecto. Bueno, Alfredo Martín, muchas gracias por haber venido esta noche al programa y hablarnos de esta maravilla que no se la pueden perder. Bueno, gracias. Los esperamos a todos en el teatro entonces, y muchas gracias especialmente a vos por acompañar tanto al Teatro Independiente. No, por favor, un placer. Nos reencontramos el próximo martes por... Hacia todo el planeta.